escucha bien? Sí, doctor. Te escucho correctamente, doctor. Muy bien, ¿cómo están, doctores? Muy buenas noches. Otra vez estamos con SEA Medicina. Y bueno, vamos a continuar en su camino hacia la residencia médica. Hoy día vamos a hablar de un tema bonito. Es un tema cortito, con los que han debido ver ya el libro. Son pocas páginas. Por eso vamos a aprovechar mucho en la parte de preguntas. Pero es un tema muy bonito. Y aunque no parezca, es un tema que hay pacientes, hay patología. Y llegan a ser pacientes con un diagnóstico dificultoso. Me acuerdo que tuve una referencia de una paciente en la cual estuvo en otro centro, el cual tampoco es bueno mencionar nombres, pero ha estado 4 meses en estudio en ese centro y no podían definir qué era, incluso con todos los estudios, con tomografía, y bueno, la serie de la gama de laboratorios que necesitaban para una diverticulitis. Y bueno, hemos podido tratarla, se ha hecho el drenaje y bueno, la paciente está en buenas condiciones. O sea que es un tema muy bonito y de mucha utilidad. Y como van a ver, no nos llega mucho al país por ciertas facultades de la región y de la misma el estado socioeconómico. Es mucho más común en el primer mundo, pero es importante saber, y bueno, como nuestra base también es en base a los americanos, sé que nos guía mucho. O sea que sin más preámbulo, empezaremos. Hoy día vamos a pasar enfermedad diverticular y la obstrucción de intestino grueso. Como les digo, es un tema cortito, o sea que vamos a aprovecharlo. Bueno, un pequeño recordatorio, como todas las clases los hacemos, de todo lo que hemos hecho en la clase anterior, esta parte de anatomía que nos va a ayudar mucho. Y aquí es muy importante recordar toda la parte anatómica del colon. Podemos ver que el ciego es la primera porción del colon y va a drenar, bueno, no va a drenar, no va a recibir todo, va a hacer el receptáculo de todo lo que ha pasado a través del ilion, solamente una gran cantidad de líquido para hacer la absorción, para iniciar la absorción. Está continuado inmediatamente por el colon ascendente. Este colon ascendente ya hemos visto que en la parte posterior está fijo por la fascia de Tolt al peritoneo. Ya tenemos el ángulo hepático. Inmediatamente posterior al ángulo hepático estamos con el colon transverso. Este colon transverso es móvil, ¿verdad? En forma de triángulo, como hemos visto en la anterior clase. Bueno, continuamos con el ángulo esplénico y de ahí viene el colon descendente. El colon descendente de misma forma está fijo a través de la fascia de Tolt al peritoneo. Luego viene el colon sigmoides, este es el colon de menor diámetro y el que es más móvil, ¿verdad? Bueno, por esto nos va a ayudar en muchas patologías y una de la cual vamos a ver hoy día con mucha importancia, el vólvulo de sigmoides. Es el más común, ¿no? Continuando el sigmoides, empieza el recto, el canal anal y ya tenemos el orificio anal. Ya hemos acabado toda esa parte. ¿Para qué nos sirve sobre todo? Por favor, mandar mensaje al Dylan si es que le puedo dejar hoy día en la noche la compu. Si podemos apagar ese micrófono, por favor. Gracias. Bueno, continuando, como les decía, aquí vamos a poder ver la facilidad de la absorción dentro del colon, cómo va el absorber sobre todo agua. Por favor, los micrófonos, si podemos apagarlos. Ya, ¿esto no me va a tocar ya? ¿Ya, Wendel? Por favor, si podemos apagar los micrófonos. Wilder, su micrófono. Apaguen sus Gracias. micrófonos. No sé, yo no puedo silenciar a todos. Por favor, si podemos concentrarnos en la clase y bueno, apagar los para que No me voy a bañar. Ahí Del tengo niño una que no se dificultad. quiere bañar, apague su micrófono. Por favor, si pueden apagarlo. 337. Por favor, así no interrumpimos la clase. ¿No puede silenciarlo del central, doctor, usted? No, yo no soy el administrador de la clase. Tal vez si nos puede ayudar un poco los que están y no puedo silenciarlo. A ver, Sáquenlo vamos a Wilder. algo. Ya, creo que... A ver, no puedo hacer mucho. Y seguimos con el sonido.
Por favor, si pueden apagar de verdad su micrófono, así podemos continuar con la clase. El administrador que bloquea, SHP, si no, a apaga tu todos, micrófono. que bloquea a todos el audio. SHP soy yo. A ver. Bueno, creo Wilder, que su ahora micrófono. demasiado. ¿Está el administrador? El administrador sí Wilder, separa el micrófono. los Zoom. Silencio, Wilder. No lo puedo. Tal vez voy a hablar ahorita con los administradores para que puedan silenciarlo. Bueno, creo que ahora sí se puede escuchar. Por favor, si pueden apagar una vez más los micrófonos, siguen ahí. No lo tengo. Ya puede llamar a Wilder porque tiene un número telefónico. 337, ¿no? Vamos a intentar eliminarlo de aquí. Ya, creo que ahora sí ya paro. Sigue el sonido. Por favor, si le podemos poner la importancia necesaria a estas clases, así podemos continuar. Pero no está nada mal. Pero se pusieron que ha provocado un caso de indigestión. No nos vas a dejar pasar la clase, por favor, si de verdad puedes eliminarlas. Olvidé mi gorro. No, a ver, déjeme Wilder, su micrófono. con el administrador, si no, no vamos a poder continuar. Llámelo al administrador y que haga otro Zoom bloqueando el audio a todos, solamente que usted tenga la posibilidad de hablar. Sí, doctor, por favor, porque es un perjuicio para los que estamos atendiendo. Les entiendo, doctora. La En un clase. segundo, no podemos resolver. a ese sujeto la orden. Este sujeto ya escuchó a Santana. Ahora bien, mientras la tocó. Quiero otra cangreburger. Dame un segundo, por favor, a ver si podemos ver cómo se Mi saliva. ¡Puedo! Puedes tocar algo mejor, hijo. Puedes tocar la campanota. Bienvenidos a la interpretación del crustáceo cascarudo de Altana. Y con precios aún más altos. ¿Dónde, hermano? No me lo. A ver. Ya, creo que ahora sí. Ahí Lo está. apagó, Subiendo. doctor. ¿Lo apagaron? Se apagó, ¿no? Sí, doctor. Bueno, me disculpo, aunque bueno, no es parte de lo que estamos haciendo, pero igual van a disculpar la pequeña interrupción. Igual vamos a continuar. Dime. Perdón, va a volver a suceder eso. Otra persona más distraída va a aparecer y va a interrumpir la clase. Le sugiero que bloquee el audio Como le para digo, todos. lamentablemente no soy el administrador de la llamada, si no ya lo hubiera hecho, pero estoy intentando comunicarme con los administradores para que puedan hablar con ellos, para que igual eliminen la posibilidad de que pase otra vez. Ahorita igual estoy mandando por mensajes por todas las formas, así podemos hablar. Bueno, intentemos que no pase por el momento y continuamos la clase, así tampoco les hacemos perjuicio a ustedes. Bueno, continuando con las funciones principales, ya con esa pequeña interrupción, hemos visto que la absorción de una de las funciones principales del colon es la absorción de agua, de electrolitos. Bien, ¿no? Ya hemos visto en las funciones que tenemos, está casi 5 litros, como hemos visto en el agua. En la parte del sodio está casi 400 mil equivalentes a través de las difusiones que hemos visto. El ATP, sodio-potasio, que entra sodio y sale el potasio, ¿verdad? Y bueno, la formación y el almacenamiento de las heces. ¿Cómo tenemos esos reflejos? El reflejo de muestreo y el reflejo de distensión del segmento rectal, donde se va a poder acomodar las heces para poder luego hacer la función de defecación.
a través de los músculos y de los esfínteres, que también ya hemos tocado. Y bueno, también los movimientos peristálticos, los cuales hemos visto que a diferencia de intestino delgado, en el intestino grueso se manejan sobre todo en base a las amplitudes. Uno de amplitud baja, el cual va a ser para mantener esa propulsión y retropulsión, para facilitar esa absorción dentro del intestino grueso. Y la propulsión en amplitud ya más larga, amplitudes un poquito más prolongadas, para hacer el paso del contenido alimenticio, del contenido colónico en este caso, hasta el recto y posterior defecación. Bueno, continuando, vamos a ver que el recto es la parte final del tracto gastrointestinal. Se va a extender desde el colon, de la parte sigmoidea, de la unión recto-sigmoidal hasta el canal anal. Más o menos mide de 12 a 15 centímetros de longitud. ¿Y qué es su función? ¿Cuál es su principal mecanismo? Utilidad, el almacenar las heces. Entonces va a almacenar temporalmente las heces para la posterior defecación. ¿Ok? Como bueno, mantenemos esto a través de los esfínteres y los músculos que también manejan esos esfínteres. El esfínter anal interno y el esfínter anal externo. El esfínter anal externo también hemos visto que es voluntario, mientras que el esfínter anal interno no lo podemos manejar, es involuntario y es dado a través de las prolongaciones de las prolongaciones que tenemos en las fibras musculares, las fibras circulares de los nervios. Ahorita vamos a hablar con... Van a disculpar, estoy hablando con el anfitrión directamente, así que podemos no tenemos esas complicaciones otra vez. Listo, perfecto. Ahora sí, continuemos. Bueno, eso es a través del músculo puborectal, sobre todo, que va a generar ese movimiento de balancín, ese movimiento de cabestillo que se deben acordar en las imágenes. Y bueno, ¿quiénes los van a irrigar? En la parte del recto se irriga a través de 3 arterias. Y hemos visto la arteria rectal superior, que es la que irriga sobre todo la parte superior del recto, la arteria rectal media e inferior, que van a irrigar a las correspondientes media e inferior, respectivamente. Ambas son ramas de la ilíaca interna. Bueno, continuando en la última parte, la parte del ano. La parte del ano es la parte final, la parte más distal de todo el tracto gastrointestinal. ¿De qué va a funcionar? ¿Cuál va a ser su función principal? Hacer esa excreción, hacer la defecación y mantener la continencia. Doctor, va a disculpar que no moleste, no está pasando las diapositivas, se quedó en la primera diapo. Dame un segundito, a ver, porque supuestamente... Sí, hay algo negro encima. A ver, deme un segundo, porque hemos tenido una dificultad con todo esto. A ver, reanudar. No, no se preocupen, chicos, esto nunca es molestia, o sea que avísenme si hay alguna dificultad de esto. Ahorita vamos a volver a mandar. Voy a volver a mandar la pantalla, déjenme un segundo. Eliminar esto, dejar de compartir. Debería cambiar, ¿no? Qué macana, ¿no? En estos momentos, una cosita empieza a perjudicarse todo. Bueno, estoy dejando de compartir y voy a volver a mandar todo. Ahora sí, ya debe estar dando. La parte negra se nota. ¿Sigue habiendo un bloque negro allí en la pantalla? Lamentablemente sí, doctor. Permítame un segundo, que eso estoy intentando solucionarlo. A ver. Está pasando.
Ahora sí, ¿cómo lo ven? Buenas. Ahora sí está perfecto, doctor. Perfecto, continuemos una vez más. Bueno, hemos tenido una clase un poquito con intercurrencias, pero bueno, hay que seguir. Bueno. ¿Este moderador? Ya. Entonces, estamos hablando del ano. El ano es la porción final del tracto gastrointestinal y va a estar localizado en la parte del canal anal. Entonces, ¿qué va a ser su principal función? Hacer la excreción, hacer la catarsis, generar esta función de depuración del cuerpo, hacer caca, básicamente. ¿Cómo mantenemos esto? A través de la continencia, evitando la incontinencia. Esto es marcado sobre todo por esos movimientos de propulsión que ya hemos hablado en todo el tracto intestinal y los esfínteres. El esfínter interno, que es dado por esa musculatura lisa de los músculos circulares del colon, que van a llegar a generar este esfínter interno, y en el esfínter anal externo es por la musculatura estriada. Aquí el músculo principal es el pubo rectal. Una base de estos dos va a generar esa propulsión para la salida de las heces. Hemos visto que la parte del esfínter anal, dime. Perdón que le moleste. La pantalla no es, la diapositiva no se está compartiendo de forma adecuada, por favor, doctor. Que no se puede ver, eso sí me... Hemos tenido dificultades desde el comienzo. A ver, otra vez veremos. Ahora sí, doctor. Ahí ya no lo mueva más. Ahí nomás. Ahí está bien, la pantalla. Estamos ya. A ver, otra vez. Ahora todo está bien, ¿verdad? Sí, doctor, se ve bien. Perfecto, continuaremos. No se preocupen. Como les digo, esto es para ustedes, o sea que hay que hacerlo. Si hay alguna dificultad o algo no están comprendiendo o hay alguna dificultad técnica, igual podemos volver a pasarlo. Esto es para que ustedes tengan el mayor provecho de estas clases. Entonces, bueno, continuando, hemos visto que la parte del esfínter anal externo es en base a la musculatura estriada. Vamos a hacer la parte voluntaria, y aquí el pubo rectal va a ser el mecanismo que más nos va a ayudar, el músculo que más nos va a ayudar para el manejo de este control. ¿Ok? ¿Quién va a inervar ¿Quién nos va a inervar? A los músculos nos van a inervar somáticamente a través del nervio pudendo, la inervación del esfínter anal, ¿verdad? Y la parte autonómica es a través de los nervios simpáticos o parasimpáticos de los sacros que hemos visto, de la 2 a la 4. Sacro 2 hasta la sacro 4. ¿Ok? Continuando. Pues quedita. Ya. En la parte de la fisiología de estos segmentos vamos a poder que, aparte, bueno, recapitulando, absorbemos más o menos el 90% del líquido del ilion en el colon, que estos son hasta de litro a 2 litros usualmente, y hasta los 5 litros que podemos llegar a absorber. Aquí podemos tener la producción de ácidos grasos de cadena corta, los cuales ya hemos visto que se pueden hacer a través de la fermentación bacteriana. Estas bacterias, las más comunes son los anaerobios, que son los bacteroides, y los aerobios, el principal, el E. coli. ¿Okay? Igual aquí empieza a ver la microbiota colónica, que es lo que nos va a dar el peso y gran cantidad del contenido de las heces fecales. Como ven ahí, va a ser el 30% del peso que está dado por estas bacterias. Y bueno, al diglutir el aire, igual tenemos un contenido gaseoso, que es más o menos entre 100 a 200 en las heces fecales, de gas que tenemos en el colon, y llegamos a tener esos gases, esas canalización de gases, esos flatos que lo llama el libro, entre 400 a 1200. ¿No? La modalidad hemos visto que son esas contracciones intermitentes de amplitud baja y amplitud alta. Y la de defecación, que es a través de los movimientos del músculo puborectal y de la unión de los dos esfínteres. Ahora sí, la parte bonita. ¿Cómo hacemos la valoración clínica? Tenemos que tener un historial completo. Este historial completo nos va a manejar la parte de antecedentes quirúrgicos, antecedentes ginecostétricos, cualquier lesión que haya habido previamente en los pacientes que nos pueden afectar tanto los esfínteres, tanto el colon como el piso pélvico. También aquí antecedentes genéticos, alguna lesión familiar, usualmente las lesiones polipoides que puede haber dentro de la familia. Lesiones cancerosas igual nos pueden dar indicios de esto. Y bueno, el examen físico ya hemos visto los principales motivos de consulta, que el que se basa sobre todo es dolor y la presencia o no de defecaciones y la frecuencia de estos, ya sean diarreas, incontinencias, todo lo que hemos podido ver en la anterior clase.
bueno, continuando, y hemos visto también estudios que nos pueden ayudar, los estudios endoscópicos, que ya dependiendo del segmento que estamos por valorar, aquí puede ver la anoscopía, la proctoscopía, la sigmoidoscopía, la colonoscopía, dependiendo qué segmento es el que más nos interesa revisar para ver dónde es nuestra lesión, nuestra posible lesión. Igual, la cápsula endoscópica, que ya hemos visto desde el tema de intestino delgado, que nos permite ver pequeñas lesiones, pequeñas faltas de estructura o incluso pequeños sangrados. En la parte de imagenología ya hemos visto que las radiografías simples nos pueden dar algunos conceptos para ver obstrucciones, generalmente la presencia o la sobrepresencia, si me permiten el término, de aire dentro del colon. Si hay estos niveles hidroaéreos, nos pueden generar alguna sospecha de una patología específica, de una obstrucción, o si este aire está fuera de la cavidad de los lúmenes colónicos, si está dentro del peritoneo, también nos puede dar alguna presunción de que estamos frente a alguna afección que está afectando la estructura del colon, una perforación. Igual las radiografías de contraste, aquí nos guían para ver la estructura, y esta estructura cómo puede dañar o no dañar al paciente. Si es que hay alguna perforación, ya nos puede guiar sobre un dato de peritonismo, o si hay que alguna conexión con otro órgano, nos puede dar un dato de fístulas. ¿Ok? Y bueno, continuando, igual tomografía, la resonancia, la angiografía, para ver a mayor detalle tanto la estructura de las asas intestinales como la angiografía de los vasos intestinales. Y los ultrasonidos, endorrectal y endonal, para ver estas capas del recto, para ver si hay algunas lesiones polipoides o incluso CAs que nos pueden estar afectando. Bueno, en las investigaciones fisiológicas y de suelo pélvico, vamos a ver cómo es el control de la defecación. Aquí tenemos daños en la manometría, en la neurofisiología, para ver cómo están nuestros músculos, cómo están esos músculos de los cuales dependen nuestros esfínteres, para ver un buen mecanismo defecatorio. Y bueno, estudios laboratorios principalmente se basan en la presencia o no presencia de sangre en heces. Ya hemos visto que la sangre oculta en heces, la inmunohistoquímica nos puede presenciar nos puede guiar a pensar en muchas otras patologías que llegan a ser incluso. Y también podemos ver la necesidad de hacer pruebas genéticas para ver si hay presencia de lesiones polipoides o lesiones exofíticas que están generando este tipo de sangrados. Y bueno, aquí dentro de los síntomas frecuentes hemos visto el dolor principalmente abdominal o pélvico, que está o no relacionado con otras patologías. Hemos visto los segmentos en los cuales puede doler el abdomen, como vamos a ver en unos momentos en la parte diverticular, usualmente está asociado a dolor en fosa ilíaca izquierda, y en divertículo gigante en fosa ilíaca derecha. También podemos ver que en afecciones pélvicas puede estar muy relacionado también con el dolor oncológico, en partes de rectos o colon descendente, colon sigmoides igual. Y esto también hay que diferenciarlo de posibles afecciones ginecológicas en pacientes femeninas. Aquí, como ya mencionaba, la parte del estreñimiento, de la obstrucción de la defecación, de la diarrea, hay que estar pensando en la posibilidad de que tenemos alguna afección en estos segmentos. Y bueno, las condiciones quirúrgicas generales, aquí vamos a ver cuándo hay que hacer una resección y en qué segmento hay que hacer una resección. Hemos visto que dependiendo de dónde es mi lesión, hago una resección del lado derecho, del colon transverso, del lado izquierdo o sigmoidea, en base a los vasos que la irrigan, ¿verdad? Los 3 vasos que van a través de la arteria mesentérica superior y los 3 vasos que dan a través de la arteria mesentérica inferior. También cómo vamos a hacer las resecciones de emergencias, si estas ameritan o no hacer una anastomosis preprima, si el paciente está indicado o no. Y bueno, resecciones de mínimo acceso, ya sea laparoscópicas, que sí se hacen mucho en el medio, y con asistencia robótica, que lamentablemente aún estamos un poquito lejos en nuestro país. Y bueno, el procedimiento de Hartmann que hemos visto que es una colostomía terminal. Anastomosis, igual terminoterminales, terminolaterales, lateroterminales y laterolaterales, dependiendo cómo son las luces de mis asas distales, de mis asas que se van a anastomosar. Si dependiendo cómo son el calibre, cómo es el diámetro de estas asas, vamos a ver si se pueden hacer terminoterminales o terminolaterales. Y bueno, las ostomías, igual, dependiendo en dónde vamos a realizarlas, en qué segmento del intestino vamos a ostomizar, cuáles son las posibles complicaciones, cuáles son los posibles beneficios que igual hemos visto en la anterior clase. Y bueno, en preliminares quirúrgicos hemos visto cómo se hace más o menos un poquito de la preparación intestinal y qué ayudas podemos tener en estos pacientes para ver la
parte urológica sobre todo, y evitar posibles complicaciones, tal vez con daños de uréteres o daños de estructuras ginecológicas, para evitar un mayor daño al paciente y tener un equipo multidisciplinario que pueda manejar a estos pacientes con afecciones colónicas. Bueno, habiendo tenido ese pequeño preámbulo y múltiples intercurrencias en el mismo, empezaremos al tema que nos llama hoy día a esta clase, la enfermedad diverticular. Como les mencioné, es una enfermedad muy interesante, muy bonita, que es corta en tamaño, por lo menos en nuestro libro, pero de gran importancia. Vamos a lo básico. Hay que diferenciar cuatro términos en realidad. Diverticulosis, diverticulitis, la presencia de divertículos falsos y la presencia de divertículos verdaderos. Estos cuatro términos sí quiero que los entiendan y los puedan definir. Bueno, la enfermedad diverticular va a ser la presencia de estos divertículos, estos sáculos, que van a ser generados, ya vamos a hablar en la parte de la fisiopatología, en los segmentos colónicos, ¿ok? Los divertículos van a generar la diverticulosis en primera instancia. La diverticulosis es la presencia de estos divertículos en la cual no hay una inflamación, aún no hay una presencia de lesión en estas capas que van a generar estos factores. ¿Okay? Y la diverticulitis ya está con la presencia de inflamación. Primero entra la inflamación y el posterior entra la infección asociada por translocación bacteriana. Entonces, la diverticulosis es la presencia de todo, de la parte anatómica, si me permite la palabra, de la alteración anatómica, pero sin inflamación patológica. Y la diverticulitis ya es una inflamación patológica que puede llegar a infección. ¿Ok? Bueno, ahora hay que diferenciar los divertículos falsos de los divertículos verdaderos. La mayoría de los divertículos que vamos a tener, estas aculaciones dentro del segmento colónico, van a ser divertículos falsos. Estos se basan en que solo 2 capas de la pared colónica van a estar afectadas, la mucosa y la muscular. Estas se van a herniar a través de unos procedimientos que vamos a ver enseguida, pero solo esas 2 capas. O sea que tanto la serosa como la submucosa no tienen afección. ¿Ok? Usualmente esto es en base entre las tenias del colon, porque las tenias tienen una estructura más firme y no van a permitir esos movimientos de propulsión que van a generar los divertículos. ¿Y dónde van a generar estas aculaciones? Sobre todo en los vasos sanguíneos, donde penetran los vasos sanguíneos, porque es un punto de debilidad dentro de la capa muscular, la capa de las paredes intestinales. Y a través de esos movimientos que vamos a hablar enseguida, van a generar mayor afección. ¿Ok? Bueno, área de debilidad relativa en el músculo del colon. Caramba, ahora sí. Aparentemente estos divertículos van a ser en base a pulsiones, presiones luminales, presiones dentro de la luz del intestino grueso, que va a empujar hacia afuera, una propulsión radial se llama. Al tener estas fuerzas radiales, van a generar mayor distensión en estos segmentos de debilidad y puede haber una herniación de estas 2 capas de la mucosa y de la muscular que genera estos sáculos, que va a generar estas dilataciones de estos segmentos. ¿Ok? Ahora, esto también va a estar asociado a pequeñas perforaciones que pueden generar hemorragias igual al afectar la arteria nutricia de esos segmentos. Ya hemos entendido que los divertículos falsos van a estar en base a estas 2 capas. ¿Ok? Ahora, los divertículos verdaderos, que son mucho menos comunes, van a estar en base a todas las capas, las que hemos visto. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Ahora, ¿de dónde es la fisiopatología de esto? Son congénitas, son hereditarias. Por eso no son tan comunes, son muy raras. ¿Ok? Bueno, como hemos visto, en países de primer mundo, especialmente en Estados Unidos y Europa, son muy comunes la diverticulosis. Sin embargo, en tercer mundo no tanto. ¿Ok? ¿Dónde va a pasar sobre todo la diverticulosis? En el colon sigmoides. ¿Por qué? Por el diámetro que posee. Igual por las arterias que van a irrigar. Como han visto, las arterias sigmoideas son múltiples, o sea que tienen muchos más segmentos donde se pueda generar estos divertículos. ¿Ok? Hay teorías por las cuales pasan esto. Aún no se ha definido a su totalidad,
pero la teoría de mayor relevancia, igual lo que nos dice igual el Schwartz, es una teoría de baja dieta, de dieta baja en fibra. Al tener una dieta baja en fibra, vamos a tener una mayor cantidad de movimientos de propulsión en las asas intestinales, en las asas colónicas. Estos movimientos de propulsión van a generar mayor presión intraluminal, y esta presión intraluminal, como les mencionaba, va a generar esa presión radial hacia todas las capas circunferencialmente en el intestino grueso. Van a encontrar una zona de debilidad y van a generar esta circulación, este divertículo. ¿Ok? Y bueno, también hay la teoría de pérdida de resistencia de la tracción, que por la presencia de estos ligamentos que fijan al intestino grueso, ya sea la fascia de Toll, los ligamentos que hemos visto, el gastrocolónico en la parte derecha y el ileocólico en la parte izquierda, puede haber segmentos donde tiene menor estructura, la pared del colon. Y al generar este movimiento de propulsión, puede generarse la saculación. Y igual, la teoría de disminución de la elasticidad maneja mucho la pérdida de la elastasa, de la elasticidad de las paredes colónicas, que van a generar las mismas saculaciones. Bueno, aquí podemos ver, igual de misma forma, la mayoría de los casos son asintomáticos. Usualmente en estos pacientes son hallazgos incidentales dentro del tratamiento quirúrgico. Entra a operar, por ejemplo, un paciente con, bueno, vamos a algo no tan drástico, una apendicitis, y al hacer la exploración encuentro que el sigmoides tiene saculaciones. Estamos frente a un paciente con diverticulosis, ¿ok? Y ahora puede haber complicaciones que vamos a hablar enseguida, pero usualmente no pasan en el grueso de los pacientes, en la gran cantidad. Y bueno, una vez más viendo a esa teoría de la falta de fibra en la dieta, podemos ver que se basa en que el paciente no tiene esta alimentación. Hay una disminución en las frutas, en verduras, en una falta de esa consistencia para generar un bolo alimenticio poco más consistente, y hay un volumen más pequeño de las heces. Hay mayor presión intraluminal para hacer la propulsión, y esto va a generar esa tensión, esa propulsión radial, circunferencial dentro del asa. Va a haber una contracción crónica, una hipertrofia muscular, y va a generar las saculaciones. Al perder las uniones, o sea, como este segmento de la pared intestinal va a estar con debilidad muscular por la misma saculación, va a haber un proceso de segmentación, o sea, el intestino grueso va a estar separado en pequeñas instancias, en pequeños segmentos, los cuales trabajan por su propia presión. Y esto igual va a generar un aumento de las presiones, porque cada segmento tiene que trabajar el doble para mover ese bolo alimenticio hasta la defecación. Entonces va a generar mayores saculaciones, mayores herniaciones a través de las debilidades de la pared. Y esto genera estos divertículos a través de la pulsión del intestino. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de las que les mencionaba? Principalmente la diverticulitis. Entonces, estos segmentos colónicos, estos sáculos, estos divertículos, van a empezar a tener estructuras más grandes. Al tener estas estructuras más grandes, pueden generar obstrucciones por las mismas heces fecales. Pueden generar daño en estos segmentos. Al generar una obstrucción en estas saculaciones, o tapar el divertículo, van a promocionar factores de inflamación, ya sean interleucinas o factores de necrosis que podemos ver en diferentes segmentos, y van a generar mayor presencia de extravasación de líquidos, una inflamación. Al tener una extravasación de líquidos y tener tanto contenido fecal que pasa por ahí, porque es donde es la carretera de la cajita, esto va a tener una translocación bacteriana, una infección asociada con el divertículo. Ahora esto va a pasar en una pequeña cantidad, casi el 25%, o sea, una cuarta parte de todos los divertículos. ¿Y qué es lo complicado? ¿A qué más podemos llegar? Al haber esta infección, podemos llegar a tener perforaciones. Hay segmentos donde pasan las arterias nutricias. Estas arterias nutricias pueden tener un daño a través de estas obstrucciones y de este aumento de presión intraluminal, y pueden haber micro o macro perforaciones. Al haber estas micro o macro perforaciones, ese divertículo va a generar una inflamación y una infección en el peritoneo. Dentro del peritoneo vamos a tener otros factores que usualmente van a estar concentrados. Y ahí vamos a tener factores de inflamación e infección, los que nos van a generar estos posibles abscesos peridiverticulares o pericólicos.
Peridiverticulares quiere decir que están alrededor del divertículo, aún en la asa intestinal. Y pericólicas que ya están fuera, pero para adyacentes al colon. Por eso tampoco generan los mismos síntomas que una peritonitis, pero sí son de gran importancia, que vamos a ver enseguida en cómo se dan las clasificaciones, cómo se hace el tratamiento también. Y bueno, esta enfermedad puede variar, puede ir desde una diverticulitis leve, que no tiene complicaciones, que esto se trata usualmente con antibióticos, o llegar al peor de los casos, que ya son las perforaciones libres, donde el contenido fecal sale a la cavidad y te genera una peritonitis. Esto es como cualquier otra peritonitis, son tratamientos de urgencia, que hay que entrar a operar ese momento. Y bueno, ¿cómo se hace la evaluación clínica? ¿Cuáles son los síntomas y signos que vamos a tener en estos pacientes? Como les comentaba en el caso que tuve con esa paciente, son bien insidiosos. Son pacientes que no se llega al diagnóstico tan fácilmente, porque te van a tener cuadros clínicos un poco confundibles con otras patologías. El principal va a ser el dolor abdominal en el lado izquierdo, usualmente en fosa ilíaca izquierda, porque el segmento sigmoides está en ese segmento. Puede tener, si es que está ya con inflamación e infección, presencia o no de fiebre. Igual presencia o no de leucocitos con desvío a la izquierda o no. Y en algunos casos puede haber la presencia de una masa usual en el segmento donde está afectado, sobre todo en el segmento izquierdo. Ahora, si ya tenemos la sospecha de que estamos frente a un divertículo, una diverticulitis en todo caso, ya podemos empezar a tomar imágenes que estemos en base al diagnóstico. ¿Cuáles son las primeras que vamos a sacar? Unos rayos X de abdomen. Que vamos a buscar la posible perforación de este divertículo. Si hay perforación, el aire va a salir y el aire va a generar aire intraabdominal. Hemos visto el signo de Popper, el signo de alas de gaviota, que nos indica una perforación en algún segmento intestinal. Ahora, uno de los más útiles, estudios más útiles, es la tomografía. La tomografía que nos va a poder ayudar en la clasificación, que vamos a ver enseguida, y nos va a dar datos para ver si inflamación pericólicas, hay procesos de flemones, o ya hay abscesos marcados, o incluso si hay peritonitis marcadas. E igual, los estudios contrastados o endoscópicos nos van a poder dar la facilidad de ver cómo está la estructura del colon, cómo están estos espacios, para ver, como ven en esta imagen, que es una colonoscopía, si hay estos segmentos, si hay estas saculaciones que ya están haciendo esas herniaciones del intestino. Ahora, aquí hay que tener cuidado, porque en la mayoría de los divertículos complicados no se puede realizar ni enemas por contraste ni endoscopías, porque estos suelen tener esas microperforaciones o macroperforaciones que les comentaba, y esto puede ser exacerbado por un estudio de contraste o por una endoscopía. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Yo sinceramente de aquí me voy a muchos más. Yo diría que una gran mayoría, porque el dolor abdominal es generalizado en la mayoría de las patologías abdominales, pero por todo lo que están viendo aquí, podemos ir viendo estas patologías. La malignidad, una neoplasia. ¿Por qué? Porque hay una presencia de tumoración, hay una presencia de dolor sordo, de dolor en un segmento abdominal sin definición precisa. También puede o no haber leucocitosis, puede haber no fiebre, o sea que nos pueden confundir con procesos malignos. Igual una colitis isquémica por toda la afección que llega a tener el intestino, y una colitis infecciosa. Igual, sobre todo, por esta presencia de dolor abdominal con o sin fiebre y la leucocitosis. Y bueno, ya hemos visto que la enfermedad inflamatoria intestinal, porque igual puede afectar estos segmentos. Eso vamos a ver un poquito más la siguiente clase. Y bueno, vamos a la diverticulitis no complicada, herniación sin presencia de inflamación. ¿Llega a tener síntomas? Sí, llega a tener síntomas. La diverticulitis no complicada es la que uno tiene proceso de peritonismo. Van a disculpar si está inflamado, porque es una diverticulitis. Al ser no complicada, no llega a tener esas perforaciones, esos daños o abscesos pericólicos, pero se basa en una afectación marcada, el dolor y la sensibilidad en el segmento que está afectado. Como hemos visto, sobre todo pasa en el colon sigmoides, o sea que vamos a tener una afección en la fosa ilíaca izquierda. ¿Ok? Ahora, igual se toma tomografía sobre todo, ¿y qué vamos a ver? Alteraciones en la pared colónica y los tejidos que están adyacentes a esta pared colónica. El encadenamiento, ¿qué quiere decir? Que empieza a haber una unión ya sea con epiplón
el epidural mayor que puede recubrir todo, o con el segmento del mesenterio, que ya puede estar afectado por la misma presencia de esos divertículos. Como es una herniación, esta saculación hacia afuera va a empezar a estar recubierta por estos órganos que están adyacentes. Y bueno, también en la tomografía se puede ver un engrosamiento de este segmento de la pared colónica. Ya pueden ver presencia de flemones o inflamaciones que pueden llegar a tener infecciones en este segmento colónico. Cuando uno está complicada, ya podemos tratarlo, pero se trata con antibióticos. Al no ser complicada, se puede mantener un tratamiento ambulatorio, un tratamiento domiciliario, donde se prefieren anaerobios por el segmento, igual cefalosporinas de tercera generación. El tratamiento indicado en primera línea es metronidazol por vía oral por 7 a 10 días. Ya en una segunda línea se puede dar una cefalosporina de tercera generación como concomitante, como acompañante de esto. Y bueno, en alrededor del 10 al 20% de los pacientes genera un dolor mucho más marcado, una hipersensibilidad en ese segmento. Ya pueden tener fiebre, leucocitosis. Si no hay mejora, debe tratarse hospitalariamente. Igual con antibióticos parenterales, y hay que hacer un reposo intestinal. ¿Qué quiere decir eso? Que no le damos alimentos, que va a estar el paciente en un NPO, nilperoso. Y bueno, usualmente hay una mejoría dentro de los 2 días posteriores al inicio de los antibióticos. Si no hubiera esto, tenemos que ya pensar en una diverticulitis complicada, una diverticulitis que ya está con presencias de abscesos. Ok, ahora vamos a ver la parte de la diverticulitis complicada, donde ya se pueden hacer tratamientos, como los que ven aquí, drenajes percutáneos o, si en caso de que hubiera peritonitis, la parotomía. Como han visto aquí, la mayoría de los pacientes con diverticulitis no complicada usualmente se recuperan solo con el tratamiento antibiótico, con el tratamiento no quirúrgico, ¿ok? Y más de la mitad no vuelve a tener otro episodio de estos dolores, no vuelve a tener sintomatología de la diverticulitis. Bueno, ahora se puede ver que como indicaciones tenemos que si hay riesgo de complicaciones, ya tenemos que tener tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Sobre todo, es la resección del segmento afectado. Como el segmento en primera instancia que llega a estar afectado estos pacientes es el sigmoides, se hace una colectomía sigmoidea electiva, con posibilidad de anastomosis en primera instancia. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo está indicado esto? Cuando el paciente llega a tener 2 episodios de diverticulitis, cuando ya empieza a tener 2 episodios de ese dolor abdominal, en diferentes instancias en el tiempo, ¿no? No contiguas, no inmediatamente posteriores en el mismo episodio. Ahora también se ha visto que en pacientes jóvenes hasta 18 años se puede pensar en el tratamiento quirúrgico después de un primer episodio de la diverticulitis complicada. ¿Ok? Al tener recurrencia en los síntomas, no refiere el Schwartz que haya un aumento en las posibles complicaciones. O sea, mientras más episodios de diverticulitis te da, no complicada, no necesariamente te genera un mayor riesgo a que tengas una afección más complicada, un absceso pericólico o una peritonitis fecaloidea. ¿Ok? Bueno, como ya hemos visto, todos los pacientes que tenemos esta sintomatología tienen que ser analizados, tienen que ser vistos por la posibilidad de que no sea una diverticulitis y tengamos un CA de colon. ¿Cómo se hace esto? Usualmente hay que tener controles seriados, controles colonoscópicos marcados, usualmente 4 o 6 semanas después de la recuperación del dolor, para eliminar la posibilidad de que estemos frente a un carcinoma de colon. ¿Ok? Y si no podemos descartar a través de la colonoscopía la presencia de un carcinoma, hay que hacer una resección del segmento afectado. Igual, como ya hemos visto, el procedimiento de elección en estos casos va a ser la colectomía sigmoidea más anastomosis primaria. Se saca el segmento afectado y se hace una anastomosis, ya sea en primera línea, segunda línea, con sutura mecánica o sutura manual, en la misma cirugía. ¿Ok? Perfecto. Ahora, hay muchos más procedimientos laparoscópicos hoy en día para estos casos. Es en primera línea. Sin embargo, esto necesita los equipos adecuados. Y aquí
con todas las ventajas tecnológicas que ya tenemos en la parte de la ciudad, en las ciudades, aún seguimos un poquito retrasados en comparación a otros países, sobre todo los americanos, que es lo que más nos marca. Y ahora, la diverticulitis complicada. ¿Cuáles van a ser las partes de la diverticulitis complicada? Las diverticulitis que ya tienen un absceso pericólico, las diverticulitis que están generando una obstrucción, las diverticulitis que te generan una peritonitis difusa por perforaciones libres y las diverticulitis que te generan una fístula entre el colon y estructuras adyacentes. Vamos a ir paso a paso. Entonces, ya hemos visto que la diverticulitis te puede generar inflamación y posible infección. Si esta infección se aloja, se empieza a proliferar en toda la parte pericólica, ya nos genera un absceso diverticular, un absceso pericólico. Esto ya se trata a través de otra serie de procedimientos. Ahora, vamos al segundo caso. Si esta diverticulitis, este saco, se empieza a llenar de contenido y por la alteración anatómica empieza a generar una obstrucción de la misma masa colónica, igual hay que hacer otro tipo de tratamiento, usualmente quirúrgico. Si hay perforaciones, micro o macro, como quieran verla, y empieza a haber salida de contenido fecal, peritonitis fecaloidea, o salida de contenido bacteriano, usualmente purulento, a veces de esta peritonitis difusa, ya es tratamiento quirúrgico para tratar la peritonitis. En el cuarto caso, ¿cómo genera esto? Hay una inflamación marcada del segmento colónico. Hay estructuras que son vecinas, usualmente colovesicales, colovaginales, coloentéricas, igual no pueden ser. Estas pueden ir dañando la serosa en primera instancia de la estructura vecina y generando tramos epiteliados alterados, anómalos. Y estos van a generar fístulas colovesicales, fístulas colovaginales, fístulas coloentéricas. En ese orden, ya es una diverticulitis complicada. Bueno, para esto se ha hecho un sistema de estratificación, de clasificación, la clasificación de Hinchey. Esta clasificación es tomográfica, o sea que por favor siempre recuerden que necesitamos el estudio tomográfico para ver cómo estamos. Y la basa en 4 etapas. Y el tratamiento también varía en base a las 4 etapas. La primera es una inflamación de colon con un absceso pericólico asociado. La segunda ya llega a ser una inflamación de colon con un absceso retroperitoneal o pélvico asociado. La tercera va a ser la inflamación del colon con una peritonitis purulenta. Y la cuarta es una inflamación de colon con una peritonitis fecaloidea. Como nos marcaban hace tiempo, para diferenciar esto, es que hasta la etapa 2 aún puede ser tratado con drenajes percutáneos. Esos sí son abscesos retroperitoneales y pélvicos. Se puede hacer un drenaje percutáneo asociado a antibiótico terapia. Desde la etapa de 3 o 4, ya cuando tenemos una peritonitis, eso hay que hacer una laparotomía. Laparotomía de urgencia. Y bueno, podemos ver el tratamiento en abscesos pequeños, que marcan como 2 centímetros de diámetro nuestro punto de corte. Si es menor a 2 centímetros de diámetro, cualquiera de esos abscesos de los que hemos hablado en la especificación de Hinchey, se puede dar antibióticos parenterales, pero se puede seguir manejando sin un tratamiento quirúrgico. Abscesos mayores a 2 centímetros, hasta la etapa 2, hasta donde no llegamos a tener una peritonitis, se puede hacer un drenaje percutáneo, si el segmento lo permite, si la localización es fácil de hacerla, si no se prefiere hacer un tratamiento abierto. Se hace esto uniendo con los antibióticos. Y bueno, ya en casos de peritonitis hay que hacer una laparotomía urgente, porque tenemos afección dentro del peritoneo. Esto nos puede conllevar a todas las fatalidades que ya conocen dentro de la peritonitis. ¿Ok? Y bueno, el tratamiento quirúrgico, como ya hemos visto en una serie de estas patologías, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer sobre todo una resección del segmento afectado. ¿Se puede hacer la anastomosis primaria? Se puede. Y bueno, en pequeños abscesos menores a 2 centímetros, pueden ser candidatos a colectomía, si es que fueran un segmento muy difícil de acceder. Pero en primera instancia se mantiene el tratamiento antibiótico, si es menor a 2 centímetros, o el tratamiento con drenaje percutáneo, si es mayor a 2 centímetros. Bueno, en abscesos más grandes con contaminación peritoneal, como ya hemos hablado, se hace la colectomía sigmoidea, la colostomía terminal o la resección total con anastomosis primaria. ¿Ok? La parte de lavado del meso es el lavado que se puede realizar en estos casos de peritonitis. Y se puede hacer una derivación proximal, igual en caso de que sea una colostomía
con algún tipo de dificultad en la misma irrigación o hay algún tipo de necesidad de generar una derivación, se puede hacer una ileostomía proximal, una ileostomía nasa para descomprimir. Ok, en pacientes que están con extrema inestabilidad, usualmente en shock séptico ya por la afección, podemos necesitar derivaciones proximales. Buscar un segmento de intestino un poco más sano y ahí generar la derivación, ahí generar la ostomía. Más un drenaje local en el segmento por la peritonitis misma. Esos son asociados a mucha mayor morbilidad y mortalidad y pueden llegar a requerir más cirugías a futuro fuera de la restitución intestinal. Y bueno, el abordaje laparoscópico maneja que seguro es eficiencia casi a la paridad de un drenaje abierto. Todo lo que nos faltan, bueno, en realidad es mucho mayor que el drenaje abierto, pero nos falta la facilidad dentro del medio, ¿no? Y bueno, llega el riesgo de reoperación hasta el 20%. Bueno, como ya hemos visto, hay otras complicaciones. La obstrucción es usualmente por el contenido fecal que llega a alojarse dentro del divertículo y la inflamación que puede generar esto. Esto nos informa que llegamos a tener hasta el 77% de los pacientes que llegan a tener esta obstrucción dentro de la diverticulitis. El 10% puede tener una obstrucción completa. ¿Qué se va a hacer aquí? Se hace una reunión. Se hace una aspiración gástrica. Se puede realizar en ellas para intentar liberar esa obstrucción. En caso de que no pueda, se tiene que hacer. Doc, el micrófono se está entrecortando. ¿Entrecortando? ¿Cómo estamos ahora? ¿Mejor? Ahora bien. Sí, mejor. Perfecto. Y bueno, volviendo un poquito a lo que decíamos, en caso de obstrucciones, podemos llegar a necesitar reanimación con líquidos, aspiraciones por sonda nasogástrica, enemas posibles para liberar la obstrucción marcada, y en caso de que no hubiera mejora con todo lo que estamos realizando, podemos llegar a tener la necesidad de generar una laparotomía. Aquí podemos llegar a necesitar una colectomía sigmoidea y generar, ya sea con una anastomosis en primera instancia o una colostomía. ¿Ok? Mantenemos que la colostomía sigmoidea con colostomía terminal es el procedimiento más seguro en estos casos agudos, en estos casos de emergencia, por la facilidad del paciente y para no generar mayor daño en un estadio, en un estado donde el paciente está delicado, usualmente está inestable, de que mientras más daño puede realizar, mejor para restablecerlo y posteriormente generar otra cirugía donde se pueda realizar. ¿Vale? Ok. Como les mencionaba un poquito antes, también hay la posibilidad de fístulas. Las fístulas de mayor frecuencia son las colovesicales por la presencia, la cercanía de estas estructuras. Y igual vamos a las colovaginales, a las coloentéricas y en última instancia a las colocutáneas. Cuando tenemos la presencia de una fístula, se hacen los 4 periodos de Chapman y Sheldon, que han debido ver en la parte de fístulas. Aquí es necesario identificar qué con qué está unido, qué con qué está fistulizado. Si estamos pensando con la diverticulosis o diverticulitis en todo caso, ya sabemos que una de las estructuras es el colon, usualmente el sigmoides. Sin embargo, ¿con qué? Esto nos puede guiar una serie de síntomas. Si fueran colovesicales, vamos a tener salida de heces por la orina. Si es colovaginales, vamos a tener salidas de heces por la vagina. Si fueran coloentéricas, vamos a tener signos de obstrucción y presencia de dificultad dentro de estos segmentos, de dificultad de tránsito de estos segmentos. Entonces, eso nos puede guiar mucho para definir esa anatomía de la fístula. Igual otra facilidad para definir esta anatomía de la fístula es una tomografía simple, una tomografía sin contraste, para ver cuáles son las uniones. Igual podemos ver estudios contrastados para ver cómo está la estructura. Eso también es importante, excluir otro tipo de diagnósticos que nos pueden generar confusión en esto. Bueno, aparte de los estudios con enemas con contraste, ya hemos visto un poco de por qué nos pueden ser útil. Y aquí hay que diferenciar de la malignidad. La malignidad también nos puede generar muchos daños en relación a la misma sintomatología que tenemos en la diverticulitis. Igual hay que diferenciar la enfermedad de Crohn y fístulas inducidas por radiación. Y aquí sí nos podemos diferenciar por el antecedente. ¿Y cuál es el tratamiento quirúrgico? Hay que hacer una resección de todo el segmento que está afectado. Se puede hacer con anastomosis primaria, que es en primera instancia, de primera línea, y una reparación del órgano que está afectado, del órgano fistulizado. Ya sea vejiga, se repara la vejiga. Si es vagina, se repara la vagina. Bueno, suena mucho más fácil el decirlo que el hacerlo. Y bueno, si pensamos en un carcinoma,
y no tenemos cómo excluirlo, se puede llegar a necesitar una resección en bloque. ¿Ok? Y bueno, vamos a otra complicación, la parte de hemorragias. Aquí es resultado de la misma erosión que puede generar el divertículo y el contenido del divertículo a las arterioles periverticulares, las arterias nutricias de ese segmento intestinal. Esto puede generar un daño en el vaso y que este vaso empiece a sangrar. Estas nos pueden dar incluso hemorragias masivas, porque como han visto, los vasos sigmoideos son de gran calibre, son ramas directas de la arteria mesentérica inferior. Y bueno, las hemorragias gastrointestinales inferiores pueden ser mucho más dañinas, mucho más significativas en pacientes ya de tercera edad. Y bueno, hay una gran frecuencia en divertículos y angiodisplasia, que hay que identificar de dónde es el sangrado. ¿Cuál es el tratamiento? Aunque puede ser de remitencia espontánea, puede limitarse el sangrado por la misma presencia del divertículo y la obstrucción, que puede obstruir toda la salida del sangrado, pero también puede generar, puede ser necesario la restitución de líquidos o hemoderivados, en caso de que llegue a ser necesario. Ok, reanimación, localización del sangrado. Podemos llegar a tener la necesidad de hacer una colonoscopía para identificar dónde es el segmento exacto donde está sangrando y hacer algún tratamiento local, ya sea cauterización o inyección de epinefrina usualmente. Y en tratamiento quirúrgico, igual, en raras ocasiones hay la necesidad de hacer una resección del segmento donde sigue habiendo el sangrado para controlar la hemostasia. Se hace una resección del segmento y puede hacer la colostomía secundaria o una anastomosis primaria. Bueno, ahora siguiéndonos un poquito a patologías un poquito más raras, se puede ver el divertículo colónico gigante. Esto es raro. Usualmente se mantiene en el colon sigmoides, pero va a ser un divertículo único de mucho mayor tamaño, mucho más grande que los demás. Y va a generar casi una herniación total de la pared antimesentérica del colon sigmoides. ¿Cuál va a ser los síntomas? Los pacientes, sobre todo, nos llegan asintomáticos, pero pueden tener estas dolencias abdominales difusas que pueden ser confundidas en muchas patologías: dolor, náuseas, constipación, dolor por la dilatación de los segmentos musculares que tienen la inervación y puede generar esa presencia de dolor en fosa ilíaca izquierda. Puede generar constipación por la presencia de excesiva presencia de heces en el segmento. Y bueno, las náuseas igual por la relación con el vago que pueden tener estos segmentos. En imágenes, los colon por enemas nos pueden indicar mucho, los enemas variados, para mostrar esa alteración de la estructura. Y las complicaciones son las similares con el con el divertículo colónico normal: perforaciones, obstrucciones. Y uno que también llega por la presencia de la masa que podemos tener en el divertículo colónico gigante. Esta masa puede generar propulsión antihoraria, que nos puede generar vólvulo. ¿Cuál es el tratamiento? Usualmente cuando encontramos este divertículo colónico gigante, hay que hacer una resección del segmento y podemos hacer una anastomosis primaria. ¿Ok? Y un pequeño dato más, aún se puede ver que igual hay divertículos del lado derecho. Como ya hemos visto, son de menor frecuencia y pueden llegar a afectarnos al colon ascendente o al ciego. Usualmente son de origen congénito y son mucho más raros que incluso los divertículos gigantes, crónicos aislados. Estos pasan usualmente en pacientes jóvenes y tienen mucho mayor trascendencia en pacientes que son asiáticos, de ascendencia asiática incluso. El cuadro clínico, igual que en las patologías previas, suelen ser asintomáticas, aunque podemos llegar a la diverticulitis en algunos pacientes, con el cuadro clínico asociado a la diverticulitis, pero en el lado derecho. Aquí el dolor va a estar asociado al lado derecho, a la fosa ilíaca derecha. Ahora, aquí nos es de gran posibilidad de confusión la apendicitis aguda, porque el dolor es muy asociado al mismo segmento, al mismo lugar, a la misma localización. Entonces ahí podemos ver que la mayoría de los casos donde se diagnostican la diverticulitis del lado derecho es en el transoperatorio. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Si hay una inflamación mínima, se puede hacer solamente una liberación del divertículo, una resección del divertículo con una sutura simple de la pared colónica. En caso de que esta ya haya una inflamación mayor y afecte más segmentos del colon ascendente o el mismo ciego, podemos tener la necesidad de hacer una resección ileocecal y hacer la secostomía
o una anastomosis primaria, dependiendo cómo está la vitalidad de ese segmento intestinal. Ahora, también se puede ver que rara vez en estos segmentos llegamos a tener esas alteraciones vasculares, o sea que no es muy usual la hemorragia en estos segmentos. Bueno, pasando un poquito ya a la parte de preguntas. No están saliendo mis preguntas como yo quisiera, ya salen con resultados. Si me dan un segundito, vamos a mandar como moderador. Y... me está saliendo con mis muestras. Bueno, vamos a la primera pregunta, que es la que creo que está afectada. ¿Cuál es el síntoma más común en la diverticulitis aguda? Creo que es la única que está con esto. Hola, hola, ¿siguen ahí? Dígame que sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, esta y aparece marcado. Y esta ya aparece marcada, las demás ya están. Van a disculpar con esta, pero bueno, como hemos visto, es sobre todo el dolor abdominal en el cuadrante inferior izquierdo, en la fosa ilíaca izquierda. ¿Por qué? Porque el sigmoide está en ese segmento. Vamos a la segunda, esta sí no está marcada. ¿Cuál de los siguientes hallazgos tomográficos de abdomen es más indicativo de la diverticulitis complicada? Absceso pericolónico. Perfecto, el absceso pericolónico, que hay que diferenciar entre la diverticulitis complicada, que hemos visto los 4 signos de complicaciones, y la diverticulitis no complicada, ¿no ve? Perfecto. ¿Por qué me están saliendo mis preguntas así? Espéreme un segundito, por favor, que estoy con un... hoy día es el día de que todo está saliendo medio raro. Denme un segundito, por favor, que mis preguntas están saliendo chuequitas. Y bueno, eso sí hay que mantener con gran importancia para ver la posibilidad de diferenciar estos dos datos, ¿no? Podemos llegar a tener la diferenciación de la diverticulitis complicada de la no complicada, que es lo más importante, ¿no? ¿Listo? No se está viendo nada, doctor. Sí, espérame un segundito, que estoy intentando corregir un par de cositas porque mis preguntas están saliendo mezcladas en los 3 temas. Si me das un segundito, ahorita ya van a poder ver todo lo que estamos mandando otra vez a la clase. Como les digo, hoy día ha sido el día de las intercomunicaciones.